Tal vez estás cansado de la vida que llevas. Has luchado por cambiar algunas áreas de tu vida y no has podido. Y necesitas y tienes esa necesidad de que tu vida sea transformada. Tal vez estás cansado de tu enfermedad, de tu aflicción, de tus problemas. Hoy todo lo que necesitas es tener un encuentro con Él. Un encuentro con Él y transformará tu vida. Un encuentro con Él y serás sanado, serás liberado, serás transformado. Gracias, Espíritu Santo. Te anhelamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Que mientras escuchamos tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Llénanos de ti, transfórmanos, Jesús. Queremos un encuentro contigo, precioso Señor. Un encuentro con tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra en Juan 4 y dice así. Y es el encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Juan capítulo 4 y vamos a empezar a leer del versículo 25 en adelante. ¿Lo tiene? Juan 4, 25. Y dice así. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y vamos al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos a esta mujer samaritana. Era un día normal, un día cualquiera para ella, y vemos que esta mujer se encuentra sacando agua del pozo y de repente tiene un encuentro con Jesús. Jesús llega a su vida y le empieza a hablar. Jesús le empieza a hablar cosas tan privadas de su vida que esta mujer se sorprende y le dice, ¿acaso tú eres un profeta? Esta mujer era una mujer con una reputación muy mala, pues tenía varios maridos, pero cuando llegó Jesús le reveló la condición de su corazón. Y esta mujer se sorprendió de que este hombre Jesús, de que el Mesías supiera todo acerca de ella. Y esta mujer tiene ese encuentro con Jesús y fue tan profundamente tocada por él que dice la palabra del Señor que salió corriendo, dejó su cántaro y empieza a decirle a la gente que se había encontrado con Jesús y les empieza a decir, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este del quien los profetas profetizaron? Y ese encuentro con Jesús que tuvo esta mujer no solamente transformó su vida, sino que provocó que otra gente tuviera un encuentro con Jesús. Y esta mujer, cuando testificó de su encuentro con Jesús, tocó a esa multitud que la escuchó, tocó a esos hombres, tocó a esas mujeres. Y cuando esta gente escucha que Jesús estaba cerca de ellos, que Jesús estaba en su ciudad, ellos también tuvieron un encuentro con él. Tuvieron un encuentro con él y fueron tocados por él.
que le rogaban al Señor Jesús que se quedara con ellos, que se quedara con ellos. Y creyeron a la palabra del Señor Jesús. Tuvieron ese encuentro con la presencia del Señor Jesús. Y como acabamos de leer, ellos dijeron, ya no creemos a la palabra de esta mujer, sino que nosotros mismos hemos oído la palabra de Jesús. Y ellos creyeron en ese momento. Salvación vino a esa ciudad por el encuentro de una mujer que tuvo con Jesús. El encuentro de una mujer provocó que otros también tuvieran un encuentro con Jesús. Y Jesús visitó su ciudad. Jesús visitó y trajo salvación a esa multitud de gente. Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro sobrenatural con Él. Amén. Un encuentro sobrenatural con Jesús lo transforma todo. Transforma todas nuestras vidas. Es imposible que nada cambie en nosotros cuando tenemos un encuentro sobrenatural con Jesús. Cuando tenemos un encuentro sobrenatural con Él, con su presencia, transforma toda nuestra vida, transforma nuestra mentalidad, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro carácter, transforma nuestra forma de ser, lo transforma todo en nosotros cuando tenemos un encuentro con Jesús. Un encuentro con su presencia lo transforma todo. Y no solamente transforma nuestras vidas, sino que transforma cualquier situación en la que nosotros nos estemos enfrentando. Un encuentro con Jesús trae sanidad a nuestros cuerpos. Un encuentro con Jesús trae liberación a nuestra vida. Un encuentro con Jesús transforma cualquier situación difícil que tú estés pasando, que tú estés viviendo en este momento. Solo un encuentro con Jesús lo transforma todo. Y cuando hablo de este encuentro con Jesús, no me refiero en ese momento en cuanto recibimos a Jesús, cuando le pedimos a Jesús que Él venga a nuestros corazones. Hay personas que en ese momento, cuando le piden a Jesús que venga a sus corazones, Él lo transforma todo. Y yo puedo testificarlo que cuando yo abrí mi boca y le dije a Jesús, Jesús, ven a mi vida, entra a mi corazón, perdona mis pecados. En ese momento yo tuve una transformación en mi vida, transformó mi vida por completo. Y no solamente tuve esa transformación en mi vida, sino que tuve un encuentro sobrenatural con Él, tuve un encuentro con su presencia. Pero hay creyentes que cuando reciben a Jesús, sus vidas no son transformadas, sus vidas siguen igual. Y es allí cuando necesitan tener un encuentro sobrenatural con la presencia del Señor. En este tiempo necesitamos un encuentro con Él. Y en la Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con Dios y que sus vidas fueron transformadas y que tuvieron un antes y un después en sus vidas por tan solo tener un encuentro con el Señor. Vemos a Moisés. Y dice la palabra que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Moisés, un hombre que había asesinado a una persona. Moisés, un hombre que era tartamudo, que tenía problemas con ira, tuvo un encuentro con el Señor en un monte y ahí el Señor se le manifestó a su vida a través de una zarza que ardía en fuego. Y a partir de ese momento la vida de Moisés nunca volvió a ser la misma. Él fue transformado, él fue tocado por ese fuego, fue transformado. Y ahí fue donde el Señor le reveló el plan de Moisés para su vida. Él ahí le habló y le reveló todo acerca de él. Le reveló el propósito que Dios tenía para él, que era para que fuera libertador de Egipto, con tan solo un encuentro con el Señor. Moisés, la vida de él fue transformada. Cuando tenemos un encuentro con él,
no solamente nos transforma, sino que también nos revela el propósito para nuestras vidas. Él nos revela, Él nos dice lo que Él tiene para nosotros en el futuro. Es por eso que necesitamos un encuentro con su presencia, un encuentro sobrenatural con Él. Vemos a Saúl que fue elegido como rey de Israel. Dios lo llama y lo unge para que fuera el rey de Israel. Pero antes de que fuera rey, antes de que ejerciera ese llamado, Dios lo unge. El Espíritu Santo viene sobre él y dice la palabra que su corazón fue mudado. Y lo podemos ver, y ahí dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, al pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Era tan evidente la transformación de Saúl en ese momento, ese encuentro que tuvo con el Espíritu Santo, que otros lo empezaron a notar. Cuando tenemos un encuentro con Él, Él muda nuestro corazón. Somos mudados en otro hombre, en otra mujer, y los demás lo pueden notar. Se puede evidenciar que hubo una transformación en nuestra vida. Necesitamos que esa transformación sea evidente en nuestras vidas. Sea evidente en nuestras vidas, que otros digan: algo le ha sucedido a esa mujer, algo le ha pasado a ese hombre. Ese encuentro con Dios provoca esa transformación en nuestras vidas. Vemos a Isaías. Isaías tuvo un encuentro sobrenatural con Él, y a mí me encanta leer ese encuentro que tuvo Isaías. Isaías, en una visión, miró a Dios mismo sentado en su trono. Él lo miró en ese trono rodeado de gloria, miró a los serafines que estaban alrededor de su trono y que proclamaban que Él era santo. Isaías tuvo ese encuentro con Él, un hombre pecador, y cuando Él tuvo ese encuentro con Él tuvo esa convicción en su corazón de que era un hombre pecador, de que tenía labios inmundos y que lo necesitaba. Y en ese momento un serafín viene con un carbón encendido, toca su boca y es limpiado su pecado. Y fue tan profunda la transformación de Isaías que cuando el Señor clama y dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías se levanta y le dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando tenemos un encuentro sobrenatural con el Señor, en nuestro corazón se despierta el anhelo por servirle a Él. Y podemos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Ese es el encuentro que tuvo Isaías con la presencia del Señor. Vemos a los discípulos. Cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, Él los llama a cada uno. Y Jesús no tuvo que hablarles tanto, Él solamente pasaba donde ellos estaban y les decía: sígueme. Y era tan profunda esa palabra que quedaban cautivados. Cada uno de ellos quedó cautivado por Jesús. Ese encuentro que tuvieron con Jesús los cautivó tanto que estuvieron dispuestos a dejarlo todo al instante. Dice la palabra que dejaban todo al instante para seguir a Jesús. Cada uno de ellos tuvo ese encuentro personal con Cristo. Cada uno de los discípulos se encontraron con Jesús. Sus vidas fueron transformadas. Sus corazones fueron transformados por ese encuentro con Jesús, con tan solo una palabra. Va a haber momentos que con tan solo una palabra del Señor nuestros corazones quedarán cautivados por su presencia y que vamos a querer seguirle hasta el final. Eso es lo que necesitamos hoy, un encuentro con su presencia, un encuentro con Él. Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un hombre rico, pero era un hombre deshonesto, era un hombre traidor y que le robaba al pueblo. Pero Zaqueo un día escuchó hablar de Jesús que pasaba por su ciudad
Y al escuchar que Jesús pasaba por su ciudad, a él le llamó tanto la atención que él quiso conocer a ese Jesús. Pero él era tan pequeño que subió al árbol, a un árbol sicómoro, para poderlo ver. Y Zaqueo nunca se imaginó que cuando Jesús pasaba por ahí, lo iba a mirar y le iba a decir: Zaqueo, bájate, date prisa, porque hoy pasaré por tu casa. Este Zaqueo tuvo ese encuentro con Jesús, tuvo ese encuentro personal con Cristo. Jesús mismo fue a su casa y fue tan sobrenatural su encuentro, tan profundo fue su encuentro con él, que el corazón de Zaqueo fue transformado y dijo, se arrepintió de todo lo que había hecho y dijo: le devolveré a todos los que le he robado. Pero no solamente tuvo ese encuentro personal con Jesús, sino que Jesús trajo salvación a su casa. Jesús mismo le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Con un encuentro con él, cuando tenemos un encuentro con él, salvación viene a nuestra casa. Hoy necesitamos un encuentro con su presencia. Cuando tenemos un encuentro con él, todos a nuestro alrededor son afectados, son transformados y son tocados también. Vemos a la mujer del flujo de sangre. Esta mujer buscó tener un encuentro con Jesús. Esta mujer padecía de una enfermedad por muchos años y estaba cansada ya porque gastaba su dinero en médicos y nadie la podía ayudar. Pero un día ella anheló tener un encuentro con Jesús y me imagino que esta mujer escuchó que Jesús sanaba. Y esta mujer buscó tener ese encuentro con Jesús. Y cuando fue a tener ese encuentro con Jesús, dice la palabra que tocó, con solamente tocar el borde de su manto. Con tan solo el tocar su manto, ni siquiera le habló. Ella tocó el manto de Jesús y fue sanada de su azote. Con tan solo tocar el manto de Cristo fue transformada. Hubo un antes y un después en su vida en ese momento, porque ella anheló un encuentro con Jesús. Y cada enfermo que se encontraba con Jesús era sanado. No había ni uno que no quedara sano. Los leprosos eran limpiados cuando se encontraban con Jesús. Los paralíticos se levantaban cuando se encontraban con Jesús. Los que tenían espíritus eran liberados cuando se encontraban con Jesús. Todos fueron sanados con un encuentro, con tener un encuentro con Jesús, con la presencia de Jesús. Y vemos al hijo de la viuda de Naín, que fue resucitado. Y dice la palabra que Jesús iba a esta ciudad llamada Naín y que al entrar a la puerta miró una multitud con un féretro porque llevaban a sepultar a este joven, al hijo de una viuda, y ese muchacho era el único hijo que ella tenía. Y Jesús, al verla, se compadeció de ella, tuvo compasión, y Jesús solamente le dijo: no llores. Tú te puedes imaginar Jesús mirándola a su cara, a sus ojos, y decirle: no llores. Esa mujer fue tocada por el Señor. Jesús resucitó a su hijo. Jesús se acercó al féretro y le dijo al muchacho: levántate. Y fue resucitado. Tú te puedes imaginar el gozo de esa mujer al volver a tener a su hijo con ella. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús y su hijo fue resucitado. Cuando tenemos un encuentro con Él, cuando tenemos un encuentro con su presencia, todo lo que está muerto en nosotros resucita. Con tan solo tener un encuentro con Él, todo lo que está muerto en nuestras vidas resucita. ¿Qué es lo que está muerto en tu vida? ¿Tu esperanza? ¿Tus sueños? ¿Tu familia? ¿Qué es lo que está muerto en tu vida? Hoy solo necesitas tener un encuentro con Jesús y todo aquello que está muerto en tu vida resucitará. Con tan solo tener un encuentro con Jesús. Saulo, un hombre que odiaba la iglesia, la perseguía, los encarcelaba, odiaba el evangelio,
odiaba que predicaran de Jesús. Este Saulo perseguía a la iglesia, los golpeaba. Pero un día él tuvo un encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco. Cuando él se dirigía a perseguir a la iglesia, Jesús se manifiesta en su camino y dice la palabra que una luz lo rodeó, una luz del cielo lo rodeó y esa luz era tan fuerte que él cayó al suelo y oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, decía Saulo. Y Jesús le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Bastó solo con tener un encuentro con él y la vida de Saulo fue totalmente transformada, profundamente transformada, que de estar persiguiendo a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo, él mismo se convirtió en un seguidor de Jesús y en un predicador de la palabra de Dios, con tan solo un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús es lo que tú y yo necesitamos. Un encuentro con su presencia. Los discípulos, cuando estaban en la tierra con Jesús, lo tuvieron a él, siempre tenían su presencia. Pero un día tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, los empoderó, los llenó, los transformó. Y empezaron a predicar la palabra del Señor y a hacer prodigios y milagros. Ahí ellos empezaron a vivir un nuevo tiempo, un antes y un después, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Todo es transformado. Es imposible que nuestra vida no sea transformada en su presencia. Todo es transformado. Nosotros hoy necesitamos un encuentro con él. Yo necesito un encuentro y en estas últimas semanas es lo que le he pedido. Yo necesito un encuentro contigo. Yo necesito un antes y un después, Señor, en mi vida. Yo necesito que transformes todo en mí. Tal vez estás cansado de la vida que llevas. Has luchado por cambiar algunas áreas de tu vida y no has podido. Y necesitas y tienes esa necesidad de que tu vida sea transformada. Tal vez estás cansado de tu enfermedad, de tu aflicción, de tus problemas. Hoy todo lo que necesitas es tener un encuentro con él. Un encuentro con él y transformará tu vida. Un encuentro con él y serás sanado, serás liberado, serás transformado. Pero ¿cómo podemos tener ese encuentro con él? Pidiéndoselo. Si no pedimos, no recibimos. Cuando pedimos, él quiere que pidamos. Buscándolo, necesitamos buscar ese encuentro con él. El que busca halla, el que busca encuentra. Él dijo que aquellos que lo buscaran de todo corazón, él se dejaría hallar de ellos. Tenemos que buscar tener un encuentro con él, un encuentro sobrenatural con Jesús. Yo no sé tú, pero yo necesito un encuentro con su presencia. Así como todos estos personajes de la Biblia que te acabo de mencionar tuvieron un encuentro con él. Jesús mismo se manifestó a sus vidas. La presencia de Dios se manifestó a ellos. Y sus vidas fueron transformadas. Es lo que tú y yo necesitamos. Un encuentro sobrenatural con su presencia. Un encuentro sobrenatural con él. Y todo será transformado en nuestras vidas. Y si tú quieres ese encuentro con él, ¿por qué no se lo pedimos hoy? Hoy necesitamos un encuentro con él. Hoy tu vida puede ser transformada. Hoy tu milagro puede venir a tu vida, tu sanidad. Hoy puedes ser libre de esa aflicción. Hoy el Señor puede resucitar todo eso que está muerto en tu vida con un encuentro con él, un encuentro en su presencia. Así que vamos a pedirle al Señor que necesitamos ese encuentro con él. Yo lo necesito, yo lo anhelo y lo estoy buscando. Dios quiere que tengamos un encuentro con él y que nuestras vidas sean transformadas. Quiere que lo conozcamos profundamente.
Así que vamos a pedir ese encuentro con Él. Vamos a pedir ese encuentro con Él. Levanta tus manos y clama al Señor por ese encuentro, por Él con su presencia. Lo necesitamos, precioso Jesús. Hoy queremos tener un encuentro contigo. Hoy queremos tener un encuentro contigo, Jesús. Transforma todas nuestras vidas. Transforma todos nuestros corazones, Espíritu Santo. Desciende sobre nosotros, Señor. Yo quiero tener un encuentro contigo. Así como Zaqueo se encontró contigo, Señor. Así como esa viuda, Señor, se encontró contigo. Yo quiero un encuentro contigo. Necesito un encuentro contigo. Transforma todo en nosotros. Transforma todo, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas. Que haya un antes y un después en nuestras vidas, Señor. Haz ese rompimiento, Señor, en nuestros corazones. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos ese encuentro contigo, Espíritu Santo. Necesitamos ese encuentro contigo, Espíritu de Dios.